Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir su palabra. Dios es bueno, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros y aquí nos tiene sirviéndole y lo hacemos con gusto y con deseo de seguir sirviéndole por mucho tiempo. Damos gracias a Dios por los hermanos que están desde su casa siguiendo estas enseñanzas. Gracias a Dios por aquellos a quienes no conocemos, pero que Dios sí los conoce y que están también pendientes de estas transmisiones. En esta noche compartiremos un tema bien importante para la vida de todos nosotros. Importante para nosotros porque fue el inicio de nuestra relación con Dios, fue el inicio de la salvación, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces sucede que como cristianos sentimos o de repente vemos que no hay bendiciones. De repente sentimos que no hay una vida victoriosa. Muchas veces clamamos al Señor buscando una respuesta por alguna situación, pero nos preocupa porque no vemos respuesta. Y esto es muy sencillo, mis hermanos. Bien vale la pena que cada uno de nosotros revisemos y analicemos nuestras vidas y nuestra relación con el Señor y con los demás hermanos. Muchas veces esto obedece a que en nuestro corazón hay raíces de amargura por falta de perdonar a otras personas, incluyendo a nuestros hermanos. Déjeme decirle, hermano, que la falta de perdón es tóxica en la vida nuestra. La falta de perdonar envenena el corazón y crea amargura en nuestra mente. La falta de perdonar distorsiona la perspectiva entera de nuestra vida cristiana. Es un problema, porque por eso no recibimos respuesta del Señor. Porque si usted está guardando situaciones, ofensas de otros hermanos, de otras personas, y usted no ha podido perdonar, usted no va a ver la respuesta a sus oraciones. Usted no va a encontrar una vida fructífera. Usted no va a ver bendiciones. El perdón o el perdonar a otros es un antídoto. El perdón es un acto saludable para la vida de cada uno de nosotros. Es un acto benéfico. El perdón es liberador de nuestras vidas. Cristo murió para perdonarnos a nosotros. De la misma manera, nosotros debemos entender que debemos perdonar a los demás, no importa cuál sea la ofensa, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente de servirte. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has tenido misericordia con cada uno de nosotros, porque tú, Señor, aún en las situaciones, tú has estado presente allí en nuestras vidas, bendiciéndonos y ayudándonos a salir adelante. Te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos, para que juntos entendamos que como cristianos no podemos guardar raíces de amargura, no podemos llevar rencores en nuestro corazón sin perdonar a otros que nos ofendan, porque eso entorpece nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor,
si hay alguna situación como esta, y haznos entender que el perdón es el antídoto para una vida agradable delante de tus ojos. Gracias, Señor. Danos el pensamiento, la sabiduría y las palabras para que seas tú el que hables y no yo, Señor. Soy tu humilde siervo. Simplemente úsame por medio de tu Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como le decía, hermano, quiero compartir el tema del perdón. Considero que es un tema trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso este tema en esta noche se llama Jesús nos enseñó a perdonar. Y quiero iniciar esta enseñanza no con la lectura que vimos, sino con Lucas capítulo 23 y versículo del 32 al 34. Lucas capítulo 23, versículo 32 al 34 nos dice así. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Noten, hermanos, que el hombre por naturaleza ha sido rebelde, pecador y desobediente. La maldad ha estado en el mundo desde el mismo jardín del Edén. El mismo Caín con su hermano Abel. Y tantas historias que conocemos en la Biblia, donde el hombre en su maldad jamás se acuerda del perdón. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a su Padre, viniera a este mundo para pagar por el perdón de nuestros pecados. Hoy en día decimos que somos salvos. Efectivamente somos salvos porque creímos en nuestro Señor Jesucristo como único y verdadero Salvador personal. Somos salvos porque Cristo nos perdonó con su vida en la cruz. Pero el hombre en su maldad, a través de toda la historia, y aún nuestro Señor Jesucristo, fue maltratado, fue arrestado sin culpa, fue llevado a un juicio que no fue juicio, fue golpeado, lo escarnecieron, le dieron de latigazos, le pusieron una corona en la espina, de espinas en la frente, y su sangre fue derramada. Allí estaba nuestro Señor clavado allí en la cruz, colgado de esa cruz, en medio de dos malhechores. Y en sus momentos finales, una de sus 7 expresiones finales fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Allí está nuestro ejemplo, hermano. Allí estaban los verdugos quienes se burlaban de él. Sin embargo, Jesús dice: Padre, perdónalos. ¿Qué nos enseña esta expresión de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, para ser salvos, alguien tenía que pagar, y él lo hizo. Número 2, ¿qué tenía que pagar Jesús por nosotros? Nuestros pecados. Nuestros pecados tenían que ser perdonados. Pero aún ahí colgado de la cruz, Jesús nos está enseñando que nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos atacan, a quienes nos hacen daño. A ninguno de nosotros le han hecho tanto daño como el que le estaban haciendo a Cristo. Pero él dijo: Padre, perdónalo,
porque no saben lo que hacen. ¿Qué criterio tiene usted entonces, hermano, para no querer perdonar a alguien porque lo ha ofendido? Aunque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo para que nosotros aprendamos a perdonar a todos los que nos ofenden, y no importa cuál sea la ofensa, para el ser humano perdonar es difícil. Por eso esta enseñanza, hermano, porque tenemos, cuando nos vienen esos malos sentimientos de no querer perdonar a una persona porque nos ha hecho daño, recuerde a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es nuestro ejemplo para perdonar a otras personas. Aún en los círculos cristianos hay personas, hay hermanos en Cristo que no han aprendido a perdonar. Y esto es triste. Han sido perdonados, pero no quieren perdonar. Hermano, no importa cuál sea la ofensa. Mire a Cristo en la cruz y aprenda a perdonar cuando a usted le hacen daño. La falta de perdonar al prójimo es tóxica. Va creando raíces de amargura que afectan la vida cristiana. Y cuando usted anda con raíces de amargura, usted no tiene una vida cristiana con propósito, ni tiene comunión con Dios. No hay comunión, hermano. Si usted en su corazón tiene rencillas contra alguien, será mejor que después de esta enseñanza usted se acerque a esta persona y le pida perdón. Y si tiene que perdonar, perdónelo. Llámelo, llámela y dígale que usted le perdona. Porque Cristo fue lo primero que nos enseñó para que nosotros fuésemos salvos. Él perdonó nuestros pecados. Cuando usted perdone, se va a sentir libre en su vida cristiana. Cuando usted perdone, tendrá un propósito en la vida. Y sobre todo, cuando usted aprenda a perdonar, usted mantendrá una comunión con el Señor. Uno de los estorbos de la oración es por no aprender a perdonar. Y Cristo, además, que nos enseñó esto en la cruz, a través de los evangelios, también nos enseña pasajes donde debemos aprender que el perdón es importante en la vida de nosotros. Por eso, quiero que vaya conmigo a este pasaje en Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Aunque aquí habla de deudas monetarias, y aunque alguien que me está viendo pueda decirme de esos que conocen mucha Biblia, pero este es un pasaje para Israel. Hermanos, en el fondo, si analizamos este pasaje, también nos enseña a perdonar. El pasaje se llama Los dos deudores, una parábola que cuenta el Señor Jesucristo, pero detrás de cada parábola hay grandes enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No sé cuánto es, investigando supe que eran millones de dólares. No sé, lo importante no es la cifra aquí. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En aquel tiempo, cuando alguien tenía una deuda, era permitido venderlo como esclavo, vender a su familia para pagar las deudas. Dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor,
y aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué bueno es cuando lo perdonan a uno, hermano. Este hombre suplicó y el Señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero miren, del 28 en adelante. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos que lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, mis hermanos, nos enfrentan o nos ilustran la situación real en este mundo, pero también nos ilustra la situación real de muchos cristianos, lamentablemente, de muchos cristianos. Este personaje, habiendo sido perdonado, se negó a perdonar a otro que estaba en la misma situación de él. Y esto para nosotros es una ilustración del principio del perdón. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Es una figura de lo que normalmente vemos aún en cristianos. Pareciera que se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados. Y cuando vemos esta parábola y pensamos, wow, qué siervo más cruel este. Él le suplicó a su Señor, le pidió paciencia y apeló a la misericordia del Señor para que le perdonaran su deuda. Esto hizo este hombre. Pidió misericordia para que se le perdonara una deuda muy grande. Pero cuando le tocó a él perdonar, se olvidó de la misericordia. Así hay muchos en esta vida. Mis hermanos, nuestro Señor nos perdonó una deuda muy grande. Nuestro Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Los echó a sus espaldas y los olvidó. Ahora somos salvos. Nos reconcilió con Dios Padre mediante su sangre en la cruz. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos olvide que hemos sido perdonados y no querramos perdonar a nuestro prójimo? Es triste porque en los círculos cristianos también se da esta situación. El ser humano es duro para perdonar. Tenemos un corazón duro. Pero aquí el llamado, hermano, es que si usted es duro de perdonar, mire la cruz de Cristo y acuérdese que todos sus pecados fueron perdonados.
Si Dios nos hubiese perdonado los pecados de la misma manera que nosotros perdonamos a otros, nadie fuera salvo. Ninguno de nosotros habría sido perdonado entonces. Pero Dios, dice ahí, fue movido a misericordia. Porque tenemos un Dios misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Y su Hijo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él nos perdonó. Nosotros que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que somos hijos de Dios, debemos también aprender a perdonar a nuestros hermanos. Y aún a los que no son creyentes. Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 dice, en cuanto dependa de ti, esté bien con todos los hombres. El perdón es un antídoto para tener una vida de tranquilidad. No deberíamos negarle el perdón a nadie. Negarnos a perdonar es querer estar por encima de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Si usted se niega a perdonar a alguien, usted querrá entonces estar por encima de Jesucristo, porque Jesucristo no negó su vida para perdonar nuestros pecados. Noten, hermanos, cómo este personaje dice aquí el versículo 30, mas él no quiso, sino que se fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este consiervo también le pidió misericordia a este hombre que ya había sido perdonado, pero no tuvo misericordia. Nosotros, como hijos de Dios, si Dios es misericordioso, nosotros debemos tener misericordia. No guarde rencor, hermano. Si usted tiene algo contra su hermano o su hermano le ofendió, no guarde rencor ni raíces de amargura en su corazón. Por eso ustedes ven cristianos amargados. Por eso ustedes ven cristianos sin un propósito en la vida. Por eso ustedes ven cristianos que quieren servir al Señor, mas no pueden. Porque tienen raíces de amargura motivados por la falta de perdonar a otros. Si el Señor Jesucristo no reparó en qué tipo de pecado tenía usted para perdonarlo, sino que los perdonó todos de la misma manera. No califique pecado grande, ofensa chiquita. Ah, no, hermano, pero es que este me ofendió demasiado. No hay ofensa tan grande que usted no deba perdonar, porque Cristo nos perdonó todos nosotros. Que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé sabiduría, lo necesario para poder cumplir con este principio básico de la conducta de un cristiano. Perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Y si perdonamos, poder disfrutar de una vida abundante, de una buena relación con el Señor, vivir con propósito y vivir en paz con nuestros hermanos. Yo no puedo concebir, después que yo veo esta parábola, después que miro cómo Cristo pagó para perdonar nuestros pecados, yo no puedo concebir cómo en una iglesia o en algunas iglesias, espero que no en la de San Antonio, hay hermanas y hermanos que no se hablan, porque tienen cierta amargura por dentro, como se dice en panameño, porque tienen un cosquilleo por dentro en su corazón y no han aprendido lo que Cristo nos enseñó en la cruz, a perdonar a todos. Miren Efesios 4:32. Efesios 4:32.
Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso. Mire lo que pidió aquel consiervo, misericordia, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es un mandamiento, hermano, relacionado con el perdón, tal como lo enseñan los evangelios. Cristo vino a este mundo para perdonar nuestros pecados. La palabra de Dios en la oración modelo nos enseña allí: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración modelo. Y si usted está orando, haciendo peticiones, y se le olvidó esta partecita, recuerde que usted tiene que perdonar también a los deudores. Dios nos perdonó por misericordia, no porque lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón. Pero dentro de su gran misericordia, Él envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Al entender la misericordia y el amor de Dios, deberíamos querer ser como Él. Esa es una de nuestras metas, o nuestra principal meta: ser como nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido perdonados. Entonces debemos estar dispuestos a perdonar a otros. ¿Quiere ser como Cristo? Aprenda a perdonar a todos los que le ofenden. El que no está dispuesto a perdonar no podrá llegar a ser como Cristo, quien perdonó aún a los que le estaban maltratando allá en la cruz. Miren Colosenses 3:13. Miren Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios: soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si usted no puede perdonar, hermano, vístase de amor. Vístase del amor de Cristo. La clave para perdonar a otros es recordar lo que Cristo hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pensar en el infinito amor de Dios y el perdón por nuestros pecados nos va a ayudar a nosotros a poder perdonar a otros hermanos. Es triste, vuelvo y lo repito, que en círculos cristianos hayan hermanos y hermanas que no se llevan bien, porque uno ofendió a otro y por eso yo no lo puedo perdonar. Ahí mismo en Mateo, antes de la parábola que acabamos de leer, Mateo 18, hay unos principios para definir situaciones que yo personalmente pienso que no hay que llegar a eso, porque si usted vive en el amor de Cristo, cualquier ofensa usted la va a pasar por alto, porque el amor entre unos y otros se debe imponer. Y el amor de Cristo por perdonar nuestros pecados sobrepasa todo entendimiento. Entonces no sería necesario la regla esta para solucionar conflictos, si nosotros de verdad vivimos en amor y aprendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La pregunta es, hermano, ¿merecía usted el perdón? ¿Merecíamos nosotros el perdón de Cristo? De ninguna manera, no lo merecíamos, hermano. Entonces,
¿Por qué muchos que andan en estas situaciones se preguntan si un hermano o una hermana merece o no el perdón? Si nosotros no merecíamos el perdón y fuimos perdonados, aprenda a que todos deben ser perdonados. Aprenda a perdonar y aprenda a pedir perdón también. Es una regla básica para llevar una vida abundante en Cristo y poder desempeñar una vida de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Miren Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Dice la palabra de Dios allí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, como siempre, hermanos, después de la explicación de cómo solucionar conflictos ahí en Mateo 18, Pedro, como siempre, se acercó para saber cuántas veces tenía que perdonar. Los rabinos de ese tiempo dice que enseñaban que debían perdonar 3 veces. Pero Pedro, como siempre, queriendo estar bien, preguntó que si 7. La respuesta fue categórica. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús aquí con esta respuesta nos da a entender que ni siquiera deberíamos llevar la cuenta de las veces que debemos perdonar a alguien. Porque en su vida, mi hermano, usted jamás llegaría a 490 veces. Cuando usted llegue a ser muy ancianito, ya se va olvidado todo. Por eso la respuesta categórica. Deberíamos perdonar siempre, no importa la cantidad de veces. Porque Cristo nos perdonó en la cruz. Y nosotros sabemos que somos pecadores. Y cada vez que cometemos pecado, nos acercamos a Él y Él nos perdona. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces Cristo le ha perdonado, hermano? ¿70 veces 7? Yo diría que mucho más. Entonces, la respuesta de Cristo fue categórica. Ni siquiera pienses en la cuenta. Tú tienes que hacer es perdonar a aquel que te ha ofendido. Miren Lucas 17, 3 y 4. Miren Lucas 17, 3 y 4. Dice la palabra de Dios allí. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer, hermano? Perdonarle. Hermano, que de esta noche usted no pase de allá a sacarse las raíces de amargura que tienes en su corazón y aprender a perdonar de una vez por todas a las personas que te han ofendido, y no importa cuál sea la ofensa. No hay ofensa grande, porque la ofensa más grande la hicimos nosotros como humanos y Cristo nos perdonó. Y quiero terminar con un pasaje que me encanta, porque para mí es un ejemplo de perdón también. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Génesis y capítulo 50. Génesis capítulo 50. Versículo 15 al 21, note lo que nos dice la palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo,
Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Note, hermano, esto. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué ejemplo de perdón, hermanos. Ellos habían tratado de matar a José, lo habían echado a una cisterna, lo habían vendido como esclavo, estuvo allá en Egipto, pasó años en cárcel. ¿Qué más maldad? Pero José no llevó amargura ni rencor en su corazón para sus hermanos. Este es un ejemplo para nosotros, para que nosotros tampoco llevemos amargura y rencor en nuestro corazón. Sus hermanos temieron y pensaron que José se vengaría de ellos porque le habían hecho mal. Pero la respuesta de José dice aquí, y me llama poderosamente la atención, dice: pero José lloró. José lloró. ¿Qué corazón el de José? La palabra de Dios dice: a nadie paguéis mal por mal. José entendió esto. Nosotros debemos entenderlo. No pagues mal por mal. Si te hicieron mal, perdona. Porque Cristo nos enseñó el perdón allá clavado de la cruz. ¿Qué corazón el de José? Nos enseñó lo que es tener un corazón perdonador. Lo mismo hizo el primer mártir cristiano, Esteban. Cuando ella estaba casi para expirar, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Qué corazón perdonador. Ese es el corazón que tú y yo debemos tener, porque Cristo nos perdonó. José nos enseñó a tener un corazón perdonador. Cristo nos enseñó lo que es el perdón y a tener un corazón perdonador. Este es el mejor pasaje que yo encuentro en la Biblia, que yo conozco en cuanto a lo que es el perdón entre hermanos. Que nosotros esta noche aprendamos a perdonar a nuestros hermanos. No importa cuál sea la ofensa, hermano. Perdónale y gózate en el Señor. Sé libre de esa raíz de amargura. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en lugar de Dios al no querer perdonar. José lo dice muy claro: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien. No importa qué mal te quieran hacer, hermano. No importa qué mal. Aprende a perdonar. Aprende de nuestro Señor Jesucristo, que aunque lo estaban ultrajando y se burlaban de él, y lo golpearon y lo golpetearon y lo clavaron en la cruz, él nos enseñó a perdonar. El perdón, el perdonar para nuestras vidas como cristianos significa tener una vida abundante. Si realmente tú quieres tener una vida abundante, aprende a perdonar, hermano. Cuando tú perdonas, tú puedes gozar de todas las bendiciones que nuestro Señor nos da. Si tú perdonas, tú puedes servir al Señor y tener una comunión constante con Él. Si tú perdonas, tú tendrás paz en tu vida
y podrás servir al Señor con toda tu fuerza. Quiero terminar con unos pensamientos. Un corazón no perdonador causa malos sentimientos en nuestras vidas. Amargura, tristeza y rompe la comunión con nuestro Dios. ¿Cómo puede vivir un cristiano sin comunión con Dios? El perdón restaura el gozo. Es un acto de obediencia. Trae múltiples bendiciones a nuestras vidas como creyentes y nos permite vivir una vida abundante al servicio de nuestro Dios. Perdona, hermano. Aprende a perdonar. ¿Acaso estamos nosotros en el lugar de Dios? Perdone, así como Cristo le perdonó a usted todos sus pecados y le continúa perdonando cada vez que usted le falla. ¿Qué te cuesta perdonar? Perdona y vive en paz y vive una vida con propósito. Que el Señor les bendiga.